Atención amigos, que apareció el ex director del INDH a darle todo tipo de sugerencias y recomendaciones al próximo gobierno, que lo más probable es que sea uno de la nueva derecha, para que tome en cuenta, porque los orcos van a salir sí o sí a las calles y van a intentar hacer lo mismo que pasó en el 2019, porque en ese entonces tuvieron éxito. Vamos a lo que pasó. Con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mijo, aquí en Mesa Central. Sergio, muchas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación. Ahora está de autor. Soy autor de un libro. ¿Puede mostrarlo? Porque Esta es la versión, el libro gordo de PTT. ocurrió en octubre, claro, no apareció el ejemplar físico todavía. Está en preventa, sí. Pero se lanza en 1 de octubre. El 1 de octubre, sí. Ocurrió en octubre, es Diario del Estallido y mi paso por el INDH. ¿Por qué escribir un libro? Porque lo que ocurrió en octubre del 2019 no se puede olvidar. No se puede olvidar porque tuvimos manifestaciones de más de 4 millones de personas que protestaban por falta de oportunidades, por falta de seguridad, por abusos, desigualdades de una democracia que creíamos consolidada. Pero no se puede olvidar también el estallido que se llamó social, pero también hubo un estallido antisocial. Así tuvimos niveles de Estallido social. violencia a tal punto que hay 4.000 personas que fueron condenadas, de 40.000 procesos judiciales. También hubo una crisis política producto de la violencia que no se supo condenar por los demócratas de aquellos tiempos. Y simplemente acá recuerdo que hubo 550 ataques a retenes policiales y 76 ataques a unidades militares. Esa fue la magnitud. Y dentro de ese marco no supimos defender nuestra democracia, que pudimos haber perdido. Entonces, clave saber qué ocurrió en octubre, por qué ocurrió y qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir. Y usted es un testigo privilegiado de todo eso. Así, mira, En la práctica. yo hago clase en la Facultad de Gobierno, que está a metros de la Biblioteca Nacional, donde hay 850.000 libros y títulos. Entonces, un acto de vanidad bien desequilibrado, digamos, escribir un libro más. Agregar uno más. Claro, pero justamente el valor que tiene el libro es que yo no fui de la primera línea, más bien estuve en la anti-primera línea, pero sí estuve en primera fila. En primera fila, claro. Y la primera parte del libro voy día a día. Sí, eligió la cronología. ¿Por qué? Sí, porque es mucho más... A mí me sorprende que escriba un libro el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos que perseguía a los carabineros. Porque quiero volver a los lectores del libro a que vuelvan. Defendía a esos muñecos que vemos acá, a la derecha. Defendía a toda esa gente. A la primera línea son todos delincuentes esos tipos. A vivir esos días. Entonces voy día por día. ¿Qué sintió cuando hacía esa cronología? Fue tremendo nomás, porque hay gente que asocia la crisis social de octubre con la expresión de un pueblo que quería cambios. Pero para mí la crisis social de octubre son violaciones a los derechos humanos y violencia como no se veían en Chile cuando yo fui presidente de una federación de estudiantes. Estuve para las protestas, el 83, 86. Y yo para octubre del 72 vivía a cuadras de la Universidad de Concepción. Entonces yo lo viví desde el puro dolor nomás. Y quiero transmitirlo en el libro. Y en Lo resumen, transmito. en el resumen, ¿eso es el estallido para usted? ¿Violencia y violación de los derechos humanos? Y lo primero que te señalé es la expresión de un malestar con nuestra democracia largamente contenido que pudimos haber previsto y enfrentado, y al no hacerlo, bueno, nos reventó en la cara de una forma que yo jamás hubiese esperado. Hablábamos antes de salir al aire. Violación de derechos humanos creo que se refiere a los carabineros, ¿no? A todos esos carabineros que quedaron quemados y que eran 10 contra 1, ¿no? De lo que hacían las encuestas en esa época, Sí. había un declive de la opinión pública hacia la violencia, hacia justificar lo que pasaba en las calles, hacia alabar y aplaudir incluso lo que pasaba en las calles. ¿Cómo es que llegamos a eso? ¿La cronología le sirve para entender eso? Mira, claramente el instituto por obligación legal tiene una vez al año que presentar un informe anual sobre el estado de situación de los derechos humanos, y ahí la unanimidad de los consejeros del instituto, donde hay gente de derecha, centro e izquierda, en el capítulo primero, que están los links para los que quieran verlo, analizamos las causas del estallido social, y por eso preferimos hablar de crisis. La idea del estallido es como que había una bomba que de repente reventó. No, si la bomba venía reventando hacía años, digamos. Eso es lo primero que te quería señalar. Y bueno, lo que te señalaba, sí, para mí fue tremendamente sorpresivo ver que lo que habíamos hecho en 30 años en un momento era tan poco valorado. Y déjame, a propósito de las encuestas, el 60% estaba en desacuerdo con que Carabineros reprimiera a manifestantes violentos.
el 80% de los chilenos estaban en contra de que se utilizaran bombas Hacen esta encuesta el día de hoy, es completamente al revés. 60% quizás estaría a favor de que repriman a esa primera línea de delincuentes. lacrimógenas. Ese era Sí. O sea, el estaba grado medio de desencajado todo. Sí, porque había una crisis de nuestra institucionalidad democrática, las instituciones eran abusos, era el Paco Gate, era el Milico Gate, eran los abusos dentro de la Iglesia Católica, era la insensibilidad, bueno, de la colusión de las farmacias. Entonces fue realmente un clima espantoso. Yo cuando cuento en el día 19 recorrí Santiago de noche y era una ciudad sitiada, media destruida, y los rayados demostraban la bronca que en ese momento había en Chile. La que era ira, la tremenda. rabia, sí, el Pero, encono. En la segunda parte del subtítulo es Mi paso por el INDH. El capítulo ya era difícil desde antes. Por otro lado, hay que entender que todo esto fue organizado, no es como dice ahí el Sergio Mico que bueno, fue sorpresivo, que no se la vieron venir. Sí se la vieron venir, estaba todo organizado. Hay que ser muy ingenuo para pensar que lo que dijo Florencia Newman allá en Venezuela era mentira. Estaba todo planeado. Cuando Claro. lo nombraron unos meses antes como Sí. presidente, como director del INDH. Mira, hay un dicho que señala: cuéntale a Dios tus proyectos para que se ría, se vuelva a reírse. Yo la verdad fui elegido por los decanos y decanos de las facultades de Derecho como consejero del instituto en julio, y a fines de julio fui elegido director ejecutivo por 11 personas. Y mis planes eran cómo lográbamos que el instituto dejara de verse como una institución sesgada hacia un lado, no los derechos humanos, sino los izquierdos humanos, que nos preocupáramos de derechos sociales que eran violentados no solamente con la agenda propia del año Me 70. pregunto si el INDH también protegía a los carabineros, porque lo único que hizo fue perseguir a los carabineros durante el año 2019. Y bueno, terminé metiéndome en un momento que, como te decía, nadie previó, y volviendo a los viejos temas. Y en un sentido terminó devorado por esa dinámica del sesgo o del... a ver, si tiene que evaluar cómo se comportó el INDH, más allá de su experiencia personal, digamos. Bueno, yo te diría que el instituto cumplió con su deber. Cuando nosotros desde el primer día estuvimos en todas las cárceles, las calles, digamos, estuvimos con 11.000 detenidos, 5.000 personas heridas. Todos los informes internacionales citan una vez por página, digamos, los informes del instituto. Entonces, en materia de verdad cumplimos nuestro objetivo. En materia de denunciar las violaciones a los derechos humanos cumplimos nuestro objetivo. Hicimos una arremetida muy fuerte judicial presentando 3.200 querellas criminales. Eso por una parte, pero por otro lado la polarización nos atrapó y el instituto fue parte también de una crisis muy fuerte, yo te diría, de autonomía y de pluralismo. Y ahí me costó mucho mantener esos dos valores. Estuvimos tomados 8 meses porque se nos pedía que declaráramos que en Chile se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos, porque había que refundar Carabineros, porque había que desmilitarizar el Gualmapu, bueno, en fin. Una serie de peticiones. Ahora, claro, ya que lo menciona, ahí hay un capítulo importante que ocurre en esta misma mesa, en este mismo programa. Pero la petición era hecha por el 5% de la población de Chile, eran hechas por los comunistas, no era hecho por la gente de bien. La gente de bien quizás quería mejores sueldos, qué sé yo. Ahora tienen mejores sueldos, ahora está todo peor. Cuando usted dice, en Chile no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hay violación a los derechos humanos, pero no es sistemático. Y eso le trae, no sé si es como una paletada final en el encono del resto de los consejeros. Bueno, efectivamente, acá a las 10:45, entré el 3 de noviembre. Sí, pero no me voy a olvidar en el nunca. libro, sí. Y perdona, y salí de la entrevista pensando, no, lo hiciste bien. Ya, ¿Así, sí, pero sabiendo de que había tocado un tema complejo, pero así no sentí, yo cumplí con mi deber. En ese momento se estaba diciendo que se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos y el instituto lo había dicho. Estábamos con la Carola Rojola en la entrevista. Claro, y ahí yo aclaré de que... Y cuando usted dijo eso, fue al menos una yo me di bomba. cuenta de inmediato que iba a ser una bomba. O sea, no lo que iba a pasar, pero que era una noticia, digamos. No, por supuesto. De ahí para adelante se me empezó a pedir sistemáticamente la renuncia. Y bueno, y terminé, no quiero victimizarme, porque además el instituto presentó 3.200 querellas criminales, pero terminé con querellas criminales por ser encubridor de delitos de lesa humanidad. Por decir de que no eran, entre otras razones, por decir que no eran sistemáticas. Tiene querellas como encubridor.
encubridor de delitos de lesa humanidad, nada menos. Y eso Sí, pero ¿quién hace esa querella? Tiene que preguntarse eso, porque si lo hace un abogado que es evidentemente sesgado hacia la izquierda, bueno, ¿qué credibilidad tiene eso? No tiene credibilidad. O si te hace un comunista esa querella, da lo mismo. Que la haga. Está en su libertad de expresión, es un ridículo. La gente comunista, como vemos en el video pasado, ignora los datos. Están criticando a Milei, no saben qué critican, no tienen un dato que critiquen a Milei. Dicen que las ideas de la libertad son malas y que, bueno, generan pobreza y todo. Y bueno, cuando uno le pregunta ya, ¿en qué dato concreto me dices que estás en desacuerdo con el gobierno de Milei? Y no saben decirte. Te dicen que quieren la política de acuerdo, todas estas cosas, que no sirven para nada. Puras palabras que suenan bonito, que la gente compra, lamentablemente, pero que no sirven para absolutamente nada. Con la política de acuerdo tú no vas a comer, no te sirve para alimentarte en la mesa. Pero bueno, la gente parece que está convencida. No sé si está convencida. Acá la política y sobre todo llegar a la presidencia se trata de convencer a la mayoría de la gente, no convencer al 100%, porque va a ser imposible convencer al 100%. Así que si hay un comunista que está en contra de, qué sé yo, de la idea de la libertad, allá tú. O sea, no puedes debatir. Si supieras debatir, no acabarías con la vida del señor Charlie Kirk. Así de simple. ¿Por qué no quieren debatir esos tipos? Porque no tienen las ideas correctas. ¿Cómo va a defender el comunismo si no sabes qué defiendes? No ignora los datos, ignora la economía. ¿Cómo va a defender algo que es indefendible? Los tipos, la verdad, chapó por ellos, intentan defender algo que es muy, muy difícil defender, el comunismo, intentan defender el socialismo, son antifa los tipos, tratan de fascista a alguien que piensa distinto a ellos, siendo que el fascismo es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Es como, ¿cómo le vas a decir fascista a Milei? No tiene sentido. El tipo no cree en el Estado. ¿Cómo va a estar algo dentro del Estado si es que no hay Estado? ¿Ah? A mí me llega risa. A veces me caen bien porque me da mucha risa la gente que opina y que son de izquierda. Me llega a dar mucha risa. Sobre todo cuando tratan de fascista a la gente. Este que acabó con la vida de Charlie Kirk era Antifa. Antifa, bo, y Charlie Kirk, yo vi hartos videos, Charlie Kirk decía que estaban contra el Estado, había que disminuir el Estado. ¿Cómo puede ser fascista disminuir el Estado? No tiene sentido. Y por lo demás, los fascistas también censuraban, una práctica bastante común de la gente de izquierda. Bueno, es que ya la gente de izquierda ni siquiera es fascista, son así, sí, ni siquiera te censuran, acaban con tu vida directamente, así. De hecho, yo lo había pensado y les voy a dar algunas conclusiones que llegué a partir de lo que pasó con Charlie Kirk. Lo que pasa es que los tipos están dispuestos a acabar con la vida de la gente que piensa distinto a ellos y que son una real amenaza. Recordemos lo que le pasó al senador Jaime Guzmán. El senador Jaime Guzmán era una amenaza para la izquierda. El tipo iba a combatir a las universidades. Y las universidades, cualquier persona que esté en la universidad sabe que están tomadas por ideologías de izquierda. Desde la católica hasta la más humilde de todas. Están tomadas por la ideología de izquierda. No solamente eso, no solamente te pueden acabar con la vida si tú estás amenazando un poder tan grande como tiene la izquierda en las universidades. No solamente eso, sino que, por ejemplo, lo que está haciendo Milley o lo que está haciendo o lo que hizo Elon Musk en su momento en Estados Unidos, que comenzó a hacer el ajuste fiscal y cuando estaba haciendo el recorte fiscal y estaba echando a todos esos parásitos de fuera del sistema, están dispuestos a acabarle con la vida. Y por eso también quizás Elon Musk se fue del gobierno de Donald Trump, porque muy probablemente, aún teniendo mucha plata y mucha seguridad, están dispuestos a acabar con la vida de Elon Musk porque está haciendo una completa amenaza con la izquierda, porque a la izquierda le encanta el Estado y toda esa gente que estaba cortándole básicamente a Elon Musk, bueno, le estás cortando básicamente el salario de sus familias, pero que esos tipos son unos verdaderos vagos porque no generan riqueza en el sector privado. Entonces están dispuestos a acabar con la vida del señor Elon Musk, con la vida de Charlie Kirk, todos estos tipos, porque bueno, están haciendo un ajuste y son ideas que están amenazando a las ideas de izquierda. Esa es mi conclusión que llegué con Charlie Kirk. Así que, en conclusión, si es que tú estás haciendo una real amenaza en las universidades o en el mismo estado, estás haciendo el ajuste fiscal, entonces lo más probable es que acaben con tu vida. Esa es la verdad. Así que amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para ser unos completos basados. Ustedes son lo más basado de todos. Gracias por ver este video.